Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Les vengo a entregar una cápsula donde voy a explicar a manera general lo que son los contenidos de la clase del día de hoy. Primero que todo, hay que situarnos que para poder profundizar en la clase requerimos de dos documentos. El primero de ellos, tal como se mencionó en la clase anterior, son los estándares de la educación, el marco para la buena enseñanza, perdón, y los estándares de la educación especial. Ambos documentos les van a ayudar para guiarse durante este proceso, donde descubriremos justamente cómo se enmarca nuestro rol profesional en conjunto con lo que establece el Ministerio de Educación. En base a eso, ¿qué es lo que ahondaremos en la clase? Primero, abordaremos los contenidos de clase anterior que tenían que ver justamente con este último apartado y además abriremos a un detalle punto por punto de cada una de las dimensiones. Para eso, recordar que hay elementos que son importantes para esta clase que tiene que ver justamente con la explicación de cada uno de los puntos, pero que además serán profundizados en la clase siguiente y en el espacio de poder participar en el próximo día viernes también con el otro grupo. Recordar que el proceso de evaluación de este trimestre tiene tres productos principales. El primero de ellos es el informe de contextualización y caracterización del espacio del aula. Eso se va a realizar con el proceso práctico, que tiene un 30% de ponderación. La evaluación número dos, que es una propuesta de planificación e intervención colaborativa, un análisis del marco para la buena enseñanza. Y finalmente, una evaluación número tres, que tiene que ver con una parte, un ensayo, y otra, una autoevaluación. Con eso se conjuga lo que son las evaluaciones de este trimestre. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Caracterizar el funcionamiento de los centros educativos a través de la observación situada, es decir, en el contexto mismo, para así poder caracterizarlo según la estructura que tenga la escuela y las dinámicas que sean a nivel relacional, en función de los diversos contextos. Para eso es importante que nosotros podamos situar su contexto práctico con el contenido que estamos viendo clase a clase. Hay premisas que son importantes a considerar en la educación. La primera de ellas que vamos a abordar es el profesorado como motor de la calidad educativa del país. En este caso, vamos a revisar justamente el rol docente, cómo nuestros profesionales de la educación son los que además guían los procesos formativos y que a través de las diferentes universidades y lo que establece el Ministerio de Educación van aportando justamente con una nueva mirada y una forma de encontrar los resultados que espera nuestro país para poder elevar ya sea el nivel educativo de nuestros estudiantes como también los puntajes, las pruebas estandarizadas que se van midiendo año a año. Además, uno de los puntos importantes es que sea un logro en la calidad, pero a nivel integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea solamente en el ámbito del desarrollo de habilidades instrumentales, sino que también a través de otras áreas. Ya hemos comentado en clases anteriores cómo esto también se conjuga con un proyecto educativo institucional que tenga una identidad. Ya hemos visto instituciones asociadas a escuelas deportivas, artísticas, también algunas con un sello distintivo en el eje de valores o cercanas al elemento del medio ambiente. Diferentes proyectos educativos institucionales buscan justamente elevar no solamente aprendizajes para el ámbito académico, sino que también para desarrollar otras habilidades de los estudiantes. Eso también aporta desde el rol del profesor como en el trabajo colaborativo y en presencia de otros profesionales de la educación van mejorando justamente la calidad del proceso educativo. La premisa 2 tiene que ver con el o la docente como aprendiz de por vida. Hemos visto los estándares como hay uno de los criterios que tiene que ver justamente con el aprendizaje continuo. Es decir, nosotros y ustedes mismos que son estudiantes trabajadores y que ya han pasado por otras carreras previas, justamente buscan constantemente perfeccionarse, considerando además que somos uno de los gremios profesionales que más presentan, perdón, más perfeccionamiento en el ámbito profesional en sus áreas. Y es así que tenemos diferentes tipos de posgrados, los cuales nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas educativas, así como cursos. Dentro de nuestro espacio formativo, de hecho, van a revisar muchas metodologías y estrategias diferentes, las cuales después ustedes de egresados pueden seguir perfeccionándose. Asimismo, eso también habla del rol profesional que tenemos dentro del sistema educativo, donde buscamos justamente poder entregar e innovar en las prácticas pedagógicas que nos van a poder dar a nuestro estudiante un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que dice Ábalos en el año 2003, por ejemplo? La formación de los docentes necesita estar vinculada muy de cerca con sus tareas cotidianas. Necesita fortalecerse para examinar tanto las limitaciones de su práctica como para reconocer elementos positivos de ella. Y desde ahí considerar cuáles son las formas
de cambio más pertinente. El trimestre anterior, de hecho, vimos a Cortagen cuando hablaba del modelo de la cebolla, el que buscaba reflexionar justamente sobre su práctica pedagógica y así mejorar los procesos formativos y entregar cada vez mejores prácticas asociadas también a lo que el mismo docente va revisando de lo que ejecuta en su día a día. En la siguiente premisa podemos decir, la enseñanza efectiva es el corazón de un sistema educativo exitoso. Lo habíamos comentado en unas clases también del trimestre anterior y ahora justamente vamos a hablar de cómo nosotros nos centramos en los procesos de aprendizaje y vamos buscando una mejora de resultados. Lo habíamos visto con Cortagen también cuando hablamos del modelo de ALAC, el que busca justamente realizar una práctica pedagógica, revisar esa intervención, verificar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, qué mejoras podemos aplicar y finalmente volver a establecer una nueva forma de intervención. Recuerden que nuestro proceso es un constante proceso, o sea, es un constante proceso reflexivo que nos va a permitir mejorar cada una de las prácticas de nuestro sistema educativo. Para esto tenemos un elemento que nos va a propiciar justamente una mirada a nuestras prácticas pedagógicas que tiene que ver justamente con el marco para la buena enseñanza y en este caso tenemos dos puntualmente, uno son los estándares pedagógicos y uno hacia del desempeño profesional, que tiene que ver más bien con nuestra área. Dentro de lo que comentamos en la clase anterior, justamente hablamos de las dimensiones o los dominios, perdón, el cual el dominio A habla de la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el dominio B, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, y lo comentamos también el trimestre anterior con perdón, con la autora eh, María Fornegro. También el dominio C, el cual habla de la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. Y finalmente, el dominio D, responsabilidades profesionales, donde habíamos comentado justamente lo que son los procesos éticos. En el dominio de la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que recordar que las intervenciones pedagógicas realizadas en aula no tienen que ver con procesos azarosos, sino que tienen que ver más bien con un proceso, una preparación previa del docente, el cual busca desde la evaluación del diagnóstico del curso, identificar cuáles son las áreas y contenidos disciplinarios a trabajar y a través de ello planificar un proceso de enseñanza y también de evaluación. Esto se va realizando durante todo el año académico para ir reforzando justamente las habilidades más descendidas y alinearlas con el currículum regular. El dominio B habla de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, el cual, para poder desarrollarse de manera efectiva, debe existir un clima de aula que sea parte importante de este proceso formativo para que así los estudiantes se sientan libres de participar y también puedan hacer un ambiente organizado que sea respetuoso y por tanto promueva justamente el desarrollo no solamente académico, sino que también personal de los estudiantes. En el dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, hemos hablado de la importancia de la diversificación, hemos hablado de la importancia de identificar las características de nuestros estudiantes, donde además contamos con aulas muy diversificadas, tanto en características socioculturales como étnicas, como en formas de pensamiento, etcétera. Además de los puntos de vista de aprendizaje, donde cada estudiante tiene una forma diferente de abordar los contenidos, de comprenderlo desde su propia historia de vida, y es así que el docente o la docente debe identificar estas características, enseñar las estrategias necesarias para poder abordar los contenidos que se les van enseñando y también poder desarrollarlas en el máximo nivel posible. También, por supuesto, hacer retroalimentaciones que permitan que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades y así poder ir mejorando continuamente. Finalmente, el dominio de las responsabilidades profesionales. Hemos mencionado en varias oportunidades la importancia y la ética en el ámbito profesional, considerando además que ustedes serán profesionales que van a evaluar a estudiantes y en base a esas evaluaciones van a realizar o algún tipo de diagnóstico y con ello su propia intervención. Por tanto, es necesario que ustedes puedan realizarlo de manera justa, clara, transparente y así, resguardado además con la normativa nacional, poder realizar procesos de acompañamiento. Hay que considerar además que esta responsabilidad profesional involucra también el aprendizaje continuo, el seguir perfeccionándose, revisar cuáles han sido los aspectos formativos propios y después desde ahí seguir adelante en esta actualización constante para así entregar procesos de aprendizaje cada vez más atingentes y situados a la realidad del estudiante. Además, hay que considerar que para poder llevar a cabo este proceso quedará un video adjuntado en la clase de anuncio y por supuesto revisaremos estos apartados
en una próxima clase donde tengamos una revisión puntual, considerando ejemplos de ustedes y también una retroalimentación que voy a hacer a través de un formulario Google. Esta explicación breve nos servirá de base para poder continuar con el contenido de clase y, por supuesto, su próxima aplicación en los procesos prácticos. Que tengan una buena jornada. Saludos.